actuar. De hecho, cuando vamos a presentar un caso clínico, van a tener preguntas que son interactivas, pero vamos a ver cómo nos organizamos para participar y para la opinión de los expertos. Vamos a presentar, se trata de un paciente de sexo masculino de 45 años de edad, tabaquista y sedentario, que se presenta con dolor epigástrico diario de 3 años de evolución, sin relación con la ingesta ni la defecación, asociado en algunas ocasiones a precornergia con irradiación al cuello, pirosis, palpitaciones y tos nocturna. Niega pérdida de peso, disfagia, vómitos, realizó tratamientos empíricos con 20 miligramos de omeprazol de forma irregular en los últimos 3 años, sin mejoría. No sabemos si el omeprazol era omeprazol o talcoprazol. Exacto. El paciente se realizó en los últimos 3 años, que son el tiempo de evolución de los síntomas, 3 endoscopías, una anual, la última hace 2 meses, con biopsias duodenales, gástricas y esofágicas, informado todo como normal. Se realizó también una evaluaring por otorrinolaringología por episodios de disfonía con la laringoscopía normal. El examen físico no presentó hallazgos significativos. Bueno, llegado a este punto me gustaría saber la opinión, sobre todo de los expertos, qué opinan con respecto a 3 endoscopías, una hecha anualmente con visiones normales, y qué amerita ustedes con respecto a la evaluación de un otorrinolaringólogo o de una laringoscopía en este paciente. En primer lugar, yo haría una endoscopía en este paciente primera porque tiene más de 40 años y no respondió a rinoprazol o algo así. No hubo respuesta y no tenía indicación de endoscopía, pero 3 endoscopías no hay necesidad, fueron autogenerados o algo así. ¿Fue el mismo endoscopista? No. Dios, si es el mismo endoscopista, hay que pensar mal. Pero si no fue el mismo endoscopista, esto pasa en la vida cotidiana, real. Llega el reporte de endoscopía y no la hice yo. Yo te voy a hacer una y un mes después no le gusta el tratamiento y llega con el doctor. No, el doctor realmente no sabe hacer endoscopías. Hay que ser honestos y decir, si es un buen estudio, se acabó. No solo eso de autogenerada. Viene el paciente que pasa en Brasil y que es un paciente que va a mi consultorio toda la semana, teniendo copia de otra gente. Si viene 2 o 3 no lo voy a repetir, pero lo que pasa es que ¿por qué el doctor fulano la hizo? Bueno, ¿por qué hizo? Porque si fulano la hizo, ganó la endoscopía y yo que voy a aguantar este neurótico y no voy a ganar ni el doctor. No, esto pasa en Brasil. Esto es la real world. Entonces, es decir, que la conclusión es que hubo un exceso endoscópico. Hubo. O probablemente también uno se confía también con la calidad del informe endoscópico, la foto. Son 3. 3. Bueno. Con respecto a esto, bueno, lo que estábamos hablando, ustedes ya hicieron su exposición con respecto a la importancia de hacer endoscopía, pero no 3, una al año, con un rédito diagnóstico que no es tan alto en algunas ocasiones. Y lo de la videolaringoscopía, que del 50 al 79% de los pacientes con la laringitis posterior se demuestra probablemente una pH-metría patológica con una sensibilidad del 70% y 77% de especificidad. Ahí creo que hay que aclarar que la laringitis posterior no es patognomónica de enfermedad por reflujo. Eso me parece que es muy importante porque pareciera como que los otorrinolaringólogos ven una garganta colorada y le dicen, usted tiene reflujo. Y eso no es así. Sí, de hecho era el comentario que habías puesto, que la utilidad de una laringoscopía posterior. Lo mencionaba, los otorrinos hacen el diagnóstico diferente a nosotros. Incluso los aparatos son diferentes. Ellos utilizan nasofibroscopios, lo ven rojo y le dicen, se está quemando y tiene la laringe quemada. Y hacemos nosotros endoscopía, que son aparatos diferentes, y vemos estructuralmente algunas otras cosas. Probablemente lo que más pudiera sugerir reflujo es la presencia de granulomas o de úlceras
pero todo lo demás es normal. Hay un estudio muy bueno que compara endoscopías en sujetos normales, en la laringe. No existe la laringe normal, no existe. El hecho de hablar, de haber tomado vino, de haber tomado café en la mañana, de fumar, puede haber cosas. Y eso yo se lo digo a los pacientes. El otorrino es el que hace el diagnóstico de enfermedades otorrinolaringológicas. El reflujo es una enfermedad del gasto. Yo tengo que decir si es o no. Hablando de esto, en México se usan mucho los picantes. ¿Es desensibilizante? Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos mitos sobre el reflujo. Nuestra prevalencia de reflujo es muy similar a la de ni entre Brasil y Uruguay, estamos en medio, pero es muy similar y no hay mayor prevalencia ni de reflujo ni de enfermedad ácido péptica. Sí hay algunas cosas muy interesantes, como dependiendo del tipo de picante. O sea, sí, el chile es igual que el café. Hay algunos chiles, como una variedad que es el habanero, que es altísimo en capsaicina. Esos pacientes no se quejan de nada. Se le quitó la sensibilidad Se le quita todo. La experiencia que los otorrinos ante la primera laringitis que ven, sea la cual sea, medican con inhibidor de bomba. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer la primera pregunta. ¿Y cuál sería la primera conducta que adoptaría con este paciente, ¿no? Solicitar una nueva endoscopía, solicitar una seriada, realizar una interconsulta cardiológica para descartar una patología cardiovascular, solicitar una manometría esofágica o una impedancia, una pH impedancia. Vamos a hacer así: los que voten por la primera opción, que levanten la mano; por la segunda opción, que levanten la mano; por la tercera opción, que levanten la mano, para aparentemente casi mayoritario. Manometría esofágica, alguien que le diría como primer estudio no, y pH impedancia, algunos votan. Es decir, que ganó llevar al paciente al cardiólogo primero, derivarlo al cardiólogo, y después algunos pedirían pH impedancia antes que mandarlo al cardiólogo. Bien. Bueno, comentar, en verdad, la indicación es mandar al cardiólogo porque tiene que excluir patología. Tiene dolor de pecho, pero no, este paciente no tiene patología cardíaca, es solo una cosa del protocolo. En verdad, él va para las 5 después. Yo ahí creo que también es muy importante el perfil del paciente. Aquí, por ejemplo, una muy buena prueba terapéutica, una buena doble dosis por 2 semanas nos puede rápidamente orientar a que definitivamente esto es más esofágico que cardíaco. Pero el comentario es el siguiente: así como hablamos de la pirosis funcional y el perfil de la mujer con ansiedad, el hombre con dolor torácico no cardíaco es peor que la mujer con pirosis funcional. Este paciente llega al servicio de urgencias, se infarta y ya fue con 2 o 3 cardiólogos y no cree, ¿no? Y él dice: es que me muero y cada vez me voy a morir, ¿y qué hago? Y es dificilísimo. Y esto de primero descartar la cuestión que pone potencialmente en riesgo su vida es muy importante, porque ya cuando llegue con nosotros es, bueno, ya de entrada sé que este es un paciente que va a tardar bastante tiempo en el A mí me parece importante 2 cosas en el interrogatorio: descartar una crisis de pánico tipo de paciente. La segunda es ver si el dolor se produce con el esfuerzo o no. Si realmente cuando tiene dolor de pecho el paciente estaba efectuando alguna actividad física, les permite dividir bastante las aguas en ese sentido. De todas maneras, me parece que el estudio cardiológico es algo que uno no puede obviar. Nosotros consideramos hacerlo de forma paralela también, ¿no? Porque mientras uno cambia la conducta, un buen interrogatorio para ver qué era lo que pasaba, pero obviamente un paciente de 45 años, sedentario, masculino, fumador, no podíamos pasar por alto. No sabemos si es obeso. Ese es un dato importante del paciente, pero sí es un factor de riesgo. Importantísimo. No, este paciente no era un paciente. Bueno, y aquí un poco para definir lo que es el dolor torácico no cardiogénico, se define como el dolor recurrente en el tórax, que puede irradiarse a la espalda, cuello, brazos, mandíbulas, y es indistinguible el origen coronario, ¿sí? Todos los pacientes con dolor torácico no cardiogénico deben ser evaluados por cardiólogo en primer lugar para excluir la causa cardíaca.
Y bueno, descartamos la patología cardiovascular con un cardiólogo, con todos los estudios funcionales habidos por haber, 45 años de edad. Hay una pregunta que me parece que es importante, es ¿qué sensibilidad y especificidad tienen los métodos cardiológicos no invasivos para descartar una enfermedad coronal? ¿Es suficiente? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, a este paciente seguro que le hace cateterismo. Por temor al juicio que le vendría después si el paciente se manda un infarto cuando no se había diagnosticado. Entonces parecería ser que los métodos no invasivos tienen buena sensibilidad, pero no superan el 90%, así que hay un 10% de pacientes que tienen enfermedad coronaria que no fueron diagnosticados con este tipo de métodos, aún varios de ellos. Digamos que cada uno de nosotros tiene casos de pacientes en los cuales el cardiólogo preferentemente hay que pedirle que le dé por escrito a uno que no tiene nada de cardiología. Es un poco también la función de mandarlo al cardiólogo, ¿no? Por lo menos uno sí, se pone el paraguas de que el paciente está evaluado por un especialista y no le puedo pasar. Bueno, y segunda pregunta, con este diagnóstico, ¿qué conducta adoptaría? Duplicar la dosis de inhibidor de bomba, agregar ranitidina por las noches a la dosis diaria de inhibidor de bomba, agregar prokinéticos a la dosis diaria, reforzar medidas higiénico-dietéticas a la dosis diaria de inhibidor de bomba. Hacemos la votación de nuevo. Para la pregunta número 1, la respuesta 1, hay una gran mayoría que duplica la dosis. Duplicar o por ahí cambiarla, ¿no? Para otro inhibidor. La segunda sería agregar ranitidina en la noche, además del inhibidor de bomba. ¿Alguien hace uso? Ustedes no lo han aprovechado. Ahí hay un tema de taquifilaxia, que dura muy poco el efecto de la ranitidina. La tercera es agregar prokinéticos a la dosis diaria de inhibidores de bomba. No lo utilizan. Y reforzar medidas higiénico-dietéticas a la dosis diaria de inhibidores de bomba. ¿A qué se refiere con medidas higiénico-dietéticas en este caso? Y, por ejemplo, el tiempo que transcurre entre la cena y el acostarse, el levantar la cabecera de la cama, el usar. Que vayan a la vez 1 y 4. Aparte, ¿cuál de las medidas higiénico-dietéticas les parece a ustedes que es más efectiva? Bajar de peso. Ahora, ¿qué hace uno para que el paciente baje de peso? ¿Cómo manejamos el descenso familiar? Y le decimos, usted tiene que bajar de peso, le damos una dieta a nosotros, lo mandamos al dietista, cumple o no cumple el paciente, no nos viene a ver nunca más porque le dijimos que baje de peso. ¿Cómo lo manejamos en su caso? Es bien importante. Sí hay varias medidas. La evidencia soporta bajar de peso, elevar la cabecera cuando hay síntomas de reflujo nocturno, incluso la posición en el cúbito lateral izquierdo. Pero a ver, no son medidas prácticas a hablar de una enfermedad crónica. Bajar de peso, yo sí les insisto, casi siempre de primera intención no los mando con el nutricionista, ¿no? Porque de pronto pareciera que yo me quiero deshacer del problema. Yo le hago un reto, le digo, mira, por lo menos algo que pueda ser sostenible a lo largo de tu vida. Hacer un poco de ejercicio y disminuir. Y vamos viendo, yo normalmente les digo, el próximo mes que te vea, vemos si bajaste 1 o 2 kilos. Esos primeros 2 kilos pueden ser el motivo para que el paciente despierte, ¿no? Entonces, ser como muy pacientes y decir, yo no quiero que bajes 5, 10, 20 kilos. Esto es algo paulatino. Si no lo puedes hacer y necesitas ayuda, vamos con una nutricionista. Y si no lo quieres hacer, entonces tendrás que estar tomando el tratamiento de forma continua. La elevación de la cabecera, que está validado y hay estudios, es muy difícil. O sea, hay que elevar, creo que son 6 pulgadas, o no sé cuántos centímetros, 15 centímetros. No hay en Estados Unidos dispositivos que venden para poner a la cabecera, les pones ladrillos o tabiques. Pero también, yo siempre digo, esto es un efecto colateral, eleva la cabecera y la pareja amanece abajo, ¿no? Se separan y se van a cuartos diferentes, no es práctico. Pero es algo que se puede utilizar, sobre todo el paciente que tiene reflujo nocturno, que tiene una gran hernia tal, ese es un candidato para cirugía. Y
Yo no soy muy quirúrgico. Y finalmente viene toda la cuestión de los alimentos. Y ahí hay una gran controversia. Si el café, si el chocolate, si el té, si las grasas. Lo que más ha demostrado mayor probabilidad de ser reflujogénico son las grasas, por el retraso en la vaciamiento gástrico. El café es uno de los grandes mitos. Nosotros hemos estudiado esto en México. El café per se produce un poco más de reflujo, pero no produce más síntomas. Hemos hecho estudios de café descafeinado, café regular, ciego los pacientes con pH-metría, el café regular da un poco más de reflujo, pero a la hora que uno evalúa los síntomas, los mismos. Y los huevos rancheros, que son tan ricos. Son muy ricos. Creo que el doctor Troche lo puso muy bien. O el paciente va a hacer las medidas dietéticas que no lo va a hacer en la práctica clínica, o él va a duplicar la dosis y mantener. Porque, por ejemplo, mi mujer es endocrinóloga, y le digo, el tratamiento de la obesidad, el tratamiento clínico de obesidad, la respuesta clínica es del 5%. El 95% de los pacientes no responden al tratamiento clínico. Entonces, de principio, ya estamos mal recomendando pérdida de peso. Recomendar tenemos que recomendar, pero ya sabemos de antemano, ¿sí? De antemano, de antemano que no va a funcionar. ¿Y en qué casos utilizarías una cirugía bariátrica, por ejemplo, en un paciente con reflujo y obesidad? La indicación es para la cirugía bariátrica, se usa la indicación de bariátrica. Pero en algún caso de reflujo severo por obesidad excesiva, ¿utilizaría cirugía bariátrica? Es raro eso, ¿no? Reflujo severo por obesidad a nivel bariátrico, se ve un índice, un índice arriba de 40 y un reflujo, por increíble que parezca, es raro. Ahora, en Argentina, todos los que le hacen cirugía bariátrica le piden estudios endoscópicos y para evaluar si hay hernias, si hay reflujo. Es decir, que el tema del reflujo lo toman en cuenta. Porque el balón intragástrico no se puede colocar como un No, pero esto en el caso de cirugía, directamente bypass. Y pareciera como que el bypass es el mejor mecanismo antirreflujo que existe. Maravilloso. Sí, en México es igual. Muchas veces el cirujano está tratando de decidir si es una manga o un bypass. Y si de pronto ve que tiene demasiada erosionada la mucosa, él a veces incluso decide el bypass. Sí, la manga la contraindica. Lo que dice el doctor es cierto. Por ahí en México hay un grupo de endocrinólogos que trabajan mucho en obesidad, hicieron un estudio bien grande y demostraron que los pacientes con obesidad tienen esofagitis grado C y D muy alta la prevalencia, pero síntomas ninguno. Son bastante asintomáticos. Y el otro comentario que iba a hacer es, hay alguna cosa que sí no hago con los pacientes. Yo no les doy una dieta antirreflujo. Yo soy enemigo de esas dietas que te da el laboratorio y que te dice tiene que tomar eso, porque eso no existe. El paciente sabe qué le cae mal, yo no sé qué le cae mal. Mejor el paciente que uno. Y las dietas estas que hay que repartir. A nivel de consultorio, lo que yo recomiendo que también es higiénico-dietéticas, que no se acortar por 2 o 3 horas después de comer. Porque en Brasil no hay siesta, como en México, Colombia, como existe. Quien hace eso son en general viejitos que están jubilados, pero no existe la siesta. No, no, ni tampoco en Río, ni en Bahía. Doctora, iba a hacer una pregunta. Sí, al inicio de la presentación del caso expusieron el tema de que esta enfermedad se puede considerar como un mal paciente, un paciente que recibió un tratamiento de forma irregular, no seguía las indicaciones por hasta 3 años incluso. Puede ser una opción de la conducta de manejo de este paciente, hacer una buena orientación e iniciar a través de cero, haciendo el seguimiento exhaustivo del horario y que corrija su estilo de vida con una dosis solamente base de la mañana de niveles normales. Claro, totalmente. Es uno de los motivos del fracaso de la terapia cuando se usa monodosis. La reeducación es
Adelante, Pablo. Nunca les pasó cuando indicaron levantar la cabecera de la cama que le dicen, pero el flebólogo me mandó levantar la Sí. A ver, existe la posibilidad de camas que levantan ambas Sí. cosas. Bueno, nosotros decidimos duplicar la dosis de inhibidores de gomma y bueno, ya esto fue mencionado, la utilidad del diagnóstico del reflujo con el uso de los inhibidores de gomma. Existe evidencia que los pacientes con síntomas refractarios al tratamiento con dosis estándar de inhibidores de gomma, cambiando, lo que hablamos recién, cambiando la molécula o duplicando la dosis puede ser efectivo, inclusive reeducando al paciente y viendo cómo lo toma y la calidad de la droga que estaba tomando.